Así que, Vamos a lo tangible, vamos a algo que nos toque Eso es de muy lleno. tangible, eso es. Sí, bueno, vamos a dar la bienvenida a Venezuela. Gustavo Rojas, que ya está en el estudio con nosotros. Bienvenido. Llegó un Gracias. poquitito Bueno. tarde, pero habíamos comenzado a hablar del tema de la corrupción, a propósito de pues, que Jesús debe ser escogido como uno de los No, y lo delegados del más ranking votados. de Transparencia Y lo Internacional, del el ranking de último lugar Transparencia es de Internacional, Venezuela, pero el gran superado por titular... Haití nada más. Sí, pero el gran titular del día de hoy es que Venezuela entró en recesión técnicamente, segundo trimestre, pues... que no hay crecimiento económico luego de casi 6 años en esa historia, y tenemos acá a Gustavo para que nos analice un poco qué pasa en la economía venezolana, qué pasa que se reflejan estas cifras negativas. Bueno, la tasa de crecimiento de caída de 4.5% fue peor de lo que casi todos los economistas, profetas del desastre, pensaban que iba a ocurrir. Es decir, la caída fue estamos quizás peor de lo que nosotros mismos pensábamos que estábamos, ¿no? Y esto quizás puede suceder Que lo reconozca el Banco Central más Sí, todavía, claro, ¿no? por supuesto, eso es bien interesante, pero yo quisiera poner un ejemplo para que la gente pudiera entender un poco qué es lo que está pasando. Después del año 2003, después del paro petrolero, por ejemplo, vamos a poner un señor que produce franelas. Entonces ese señor productor de franelas en el 2003 se encuentra con su con su aparato productivo en cero. Comienza a subir el precio del petróleo, comienza a recuperarse la economía en el 2004 y ese señor empieza a producir franela y la gente le empieza a comprar franela porque tiene dinero, sobre todo ese dinero que salía a circular a partir del gasto público, llega a los bancos le prestan, le dan tarjetas de crédito, le prestan y la gente va, sale y compra, ¿no? Y empieza a comprar franela y ese productor empieza a vender su franela. Luego llega como en el año 2006, 2007, a su capacidad máxima de producción, es decir, a su tope. Su capacidad máxima pueden ser, por ejemplo, 100 franelas diarias y llega a ese tope y entonces tiene que tomar la decisión de si él va a montar una nueva fábrica de franelas adicionales o qué va a hacer. Entonces comienza a sacar sus cálculos y dice, bueno, mira, hay inseguridad jurídica, hay inestabilidad macroeconómica, no sabemos por fin cómo es el tema de los dólares, si me van a dar dólares, si no me van a dar dólares, se está expropiando. Hay un tema de expropiación, el gobierno piensa que el Estado debe tomar la economía y que el sector privado debe ser desplazado, entonces yo no me siento en condiciones como para hacer una inversión si no sé si voy a obtener un retorno y en consecuencia, bueno, hago la inversión más fácil que es la de importar franelas. Empiezo a traer, aparte de las que ya produzco aquí, empiezo a importar, hasta que la economía se satura de importaciones, tanto así que en el año 2007 importamos 45.000 millones de dólares con apenas 30.000 millones de dólares en reservas internacionales. Ahí es cuando el gobierno nacional decide cerrar el grifo de Cadivi, estaba dando demasiados dólares para la cantidad de dólares que habían en la economía, a pesar de que los precios del petróleo habían subido, y empieza a frenarse un poco la cosa. Hay un nivel de desinversión apreciable y significativo que no registran las cifras. Es que ahí es donde yo voy. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando ese señor decidió importar y no decidió hacer la inversión porque no se le garantizaba el retorno a la inversión, entonces ese señor, al final del día lo que nos está pasando factura es la ausencia de inversión del sector privado, entre otras cosas. Bueno, básicamente yo lo diría por una cosa muy sencilla. El modelo económico es un modelo de Estado. Un modelo de Estado donde el sector privado es básicamente sobreviviente, o bueno, sí, incluso lo podemos ver en la última rueda de prensa con los anuncios que hicieron el ministro Ali Rodríguez Araque, el ministro Giordani y el presidente del Banco Central de Venezuela. Ellos hablaron sobre la necesidad básica de que el gasto público pudiera funcionar mejor, que fuera más eficiente, pero en ningún momento hablaron de los incentivos que podía tener el sector privado para participar en la economía. Entonces, lo que estamos viendo es que el gobierno avanza, el Estado avanza dentro de la economía, pero eso no necesariamente ha sido eficiente para los venezolanos, y lo que nos está pasando factura, porque eso se está traduciendo fundamentalmente no solo en un estancamiento económico, sino en un aumento de la inflación. Es decir, casi todos los países en recesión tienen inflación cero, muy baja e incluso hasta negativa. Y nosotros tenemos el peor de los dos mundos. Tenemos estancamiento económico con inflación, que es lo que llamamos los economistas estanflación. Y un poco como está de moda ahorita, muchos los economistas hablan sobre las crisis en forma de
de letras, que si la crisis es una V porque hubo una caída y hubo un rebote, la economía venezolana parece que se está sumergiendo en una especie de L, ¿no? Una caída y luego un largo estancamiento, dado que no hubo inversión en los últimos años para poder generar la actividad económica al futuro. La inversión es sembrar para que haya cosecha en el futuro. Si nosotros no sembramos anteriormente, no podemos cosechar esos frutos en el día de hoy. Bueno, dos modelos, dos concepciones, Jesús. No, a mí me parece que es un cuadro absolutamente apartado de la realidad, el que se está manejando para hacer una lectura de esa cifra, si no se toma en cuenta cuál es el factor más importante. La economía mundial está atravesando o atravesó la peor de las crisis en los últimos 80 años, la peor. O sea, no ha habido algo similar en los últimos 80 años y eso, por supuesto, derrumbó los precios del petróleo. Esta es una economía petrolera, es una economía que importa o que ingresa el 95% de toda su divisa por concepto de petróleo, el 65% más del gasto del Estado depende del petróleo, el 25% de la economía es petrolera. Entonces se derrumban los precios petroleros y por supuesto que eso impacta Pero caen a toda la las economía. exportaciones también petroleras. Fíjate, Eso hay que evaluarlo, porque claro, caen las exportaciones las petroleras exportaciones por los venezolanas. recortes de la OPEP, las exportaciones de petróleo caen por el recorte de la OPEP, que ahora se cumple, por cierto. En los años anteriores, por supuesto, la política era destruir a la OPEP para privatizar a PDVSA. Y eso hizo que los precios de petróleo se hundieran a $7 el barril cuando llegó Chávez al poder. Entonces, aquí estamos viendo de que se están cumpliendo con unos acuerdos que se están adoptando precisamente para salvar el precio del petróleo. El precio del petróleo también se ha venido abajo. En ese mismo periodo, el precio del petróleo estaba en $100 el barril y ahora está, bueno, 80, 70 dólares, pero con muchas fluctuaciones. Ese es el primer elemento. ¿Y por qué El tan segundo importante? lo evaluamos, hacemos taima, como dice. Antes de que- Y vamos a cumplir con el corte comercial que tenemos pautado para esta hora. Escuchemos también pues, sobre el tema económico, opiniones de Nelson Meréndez, presidente del PCB, y José Guerra, economista. Ya venimos. Ya los indicadores